Hola y bendiciones a todos que están conmigo. Hoy quiero compartir una palabra que siento que es muy importante y un buen recordatorio, y es acerca de la gran revelancia y la importancia de la palabra de Dios en el siglo XXI. Cuando el pueblo de Dios fue sacado de Egipto, en Deuteronomio 8, versículo 3, vemos que Dios los probó en el desierto. Y parte de esa prueba era enseñar al pueblo de Israel que del pan, o sea, el pan natural, no solo vivirá el hombre, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. 1500 años después, Jesús siendo tentado por Satanás, ¿sabe lo que él hace? Él cita una palabra que Dios dio al pueblo de Israel casi unos 1500 años antes de él. O sea, lo que quiero mostrar con esto es que aún Jesús mismo vivió según la palabra de Dios. Aunque la palabra de Dios fue dada cientos y cientos de años atrás, en el tiempo de Jesús todavía tenía relevancia. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy estamos en el siglo XXI y estamos casi 3500 años después de cuando Dios dio esa palabra a Moisés y al pueblo de Israel. Entonces, si Jesús mismo citó y vivió por la palabra de Dios unos 1500 años después, ¿cuánto más nosotros en el siglo XXI también debemos vivir por la palabra de Dios? En Marcos capítulo 12, versículo 29, Jesús citó Deuteronomio 6:5, que dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, Jesús mismo vive y vivió por medio de la palabra de Dios, que fue dada siglos antes de su nacimiento. Y si Jesús vivió y citó y leyó la palabra de Dios, que fue escrita años antes de él, cuanto más nosotros en el siglo XXI debemos hacer lo mismo. En Salmo 105, versículo 8 dice: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. De la perspectiva de Dios, o sea, del punto de vista de Dios, su palabra es relevante para cualquier generación, para toda la generación. Es una mentira decir que la palabra de Dios no tiene relevancia para hoy, que eso fue un manuscrito escrito, algo muy anciano, era para esa cultura, era para ese tiempo, etcétera, etcétera. No, eso es mentira. Es una mentira del diablo, porque el diablo conoce y sabe que la palabra de Dios es eficaz, que la palabra de Dios es viva, que la palabra de Dios transforma, que la palabra de Dios salva. Entonces, si Jesús vivió según la palabra de Dios, nosotros también debemos vivir por medio de la palabra de Dios. Entonces, quiero ver un punto muy importante. La palabra de Dios nos guía y nos dirige. Este es el primer punto. La palabra de Dios nos guía y nos dirige. En Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿qué es este lámpara? Este lámpara fue hecho de arcilla y era eh, un recipiente que tenía adentro aceite y una mecha que se prendió con fuego. Y entonces esa lámpara dio luz o proveyó lo que la luz necesitaba para resplandecer y iluminar un cuarto o un camino. Entonces la Biblia es como ese
vaso, ese recipiente de arcilla, y ese recipiente es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, la Santa Biblia, es como ese recipiente de arcilla hecho de barro. El aceite que estaba dentro de esa arcilla, ese molde, ese vaso, ese recipiente, representa el Espíritu Santo. La luz de esa lámpara es revelación, es la iluminación espiritual para guiar nuestras vidas. Por lo tanto, lo que él está diciendo es que dentro de esta palabra, dentro de este libro escrito por el Espíritu Santo, dentro de esos 31,000, un poquito más versículos, contiene algo que necesitamos para guiarnos y iluminarnos. Entonces, ¿qué hace una lámpara? ¿Qué hace la luz de esa lámpara? Ilumina. Entonces, ¿dónde va a iluminar? Va a iluminar suficientemente en la noche para que nuestros pies saben por dónde caminar. Es decir, sabemos por dónde poner los pasos de nuestros pies, ¿verdad? Para no tropezar, para no golpearnos contra una piedra, para no tropezarnos con una raíz o algo, una basura en el camino. Y también dice que es lumbrera a mi camino. Es decir, ¿sabes que la lámpara que Jesús utilizó o mencionó, que se usó en la palabra de Dios, que se usó en el tiempo de David? Esta lámpara no iluminó cientos de metros. No es como un foco que tenemos de batería que se carga y tiene mucha potencia y se puede ver un 100 metros adelante. No. La luz era suficiente para iluminar quizás 1 metro, 2 metros, suficiente para ver dónde debo ir, cuál es mi siguiente paso. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios revela dónde debemos caminar, hacia dónde, y nos ayuda a iluminar la oscuridad espiritual. Es que la luz se ocupa en tiempos de oscuridad. Y si la palabra de Dios dice que la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, eso significa que necesitamos esta palabra para vivir en este mundo espiritual de oscuridad. La palabra de Dios dice que Satanás es en comillas, el Dios o el príncipe de este mundo. Él se llama el príncipe de tinieblas. Por lo tanto, el mundo está en tinieblas. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Eso significa que el mundo está en una tiniebla espiritual, está en una oscuridad espiritual. Y Jesús es el verbo, la luz. Por lo tanto, esta palabra es la única palabra que puede iluminarnos en la oscuridad de este mundo. Y es como una brújula espiritual que apunta hacia el norte, así como una brújula apunta hacia el norte, así también es la palabra de Dios. Entonces, Salmo 119, 105. Salmo 119, 105 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Vean qué importante es la palabra de Dios. Vean lo que dice, la exposición de tus palabras alumbra. Es decir, aquí tenemos, por medio de ese aceite, ese Espíritu Santo, el Espíritu Santo, la iluminación, dirección, guianza, palabra para ayudarnos a caminar. Alumbra. Cuando entramos en la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra de Dios, Dios nos va a hablar. Dios nos va a iluminar. Vamos a encontrar respuestas. El problema del hombre es que al hombre le gusta tener respuestas según su criterio.
El hombre le gusta tener respuestas que le cae bien, que le agrade. Sin embargo, la palabra de Dios no es dada para saciar nuestros deseos. ¿Por qué? Dice claramente que es luz para enseñarnos dónde y cómo caminar. Es la luz de Dios mismo. La palabra de Dios es los pensamientos, son los pensamientos, las emociones, los deseos, los planes de Dios. Y entonces, a la medida que nosotros vamos encajándonos en esta palabra, en su palabra, vamos a caminar con Dios, vamos a pensar más como Dios, nuestra vida va a ser cambiado y transformado por su palabra. Salmo 73, versículo 24 dice, me has guiado según tu consejo. La palabra de Dios es el consejo de Dios, del Dios vivo, del único Dios verdadero. Y su Hijo Jesucristo se llama el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Voy a leer lo que dice Juan capítulo 1, porque es un pasaje sumamente importante. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. Este es el apóstol Juan que está hablando, el apóstol más cercano al Señor. El Señor tenía más intimidad con él, o sea, cercanía e intimidad con Juan. Y Juan dice que Jesús en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice, en él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, solamente Jesús, su vida, su palabra, nos puede dar luz. Él se llama la luz verdadera. ¿Por qué? Porque hay luz que es falso. Hay luz que es falsa. Hay luces dentro de este mundo que se ilumina, pero es una luz falsa. Imita a Dios, pero no nos lleva a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien. También Juan 16, versículo 13 dice que el Espíritu Santo nos guiará. Es el Espíritu Santo que nos dará iluminación, entendimiento, revelación de la palabra y va a ayudarnos a aplicarla a nuestra vida. Entonces quiero hacerles unas preguntas de reflexión. ¿Ves tú la Biblia como una lámpara para tu camino? ¿Y con qué frecuencia dejas que ilumine tus decisiones y tus pasos? Número 2. ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo ilumine la palabra en tu corazón? ¿O te apoyes solamente en tu propio entendimiento? Entonces hemos visto que la palabra de Dios nos guía y nos dirige. Ahora el segundo punto que quiero mencionar acerca de la palabra de Dios es que la palabra de Dios tiene inmenso valor. La palabra de Dios tiene inmenso valor. Salmos 119, versículo 72 dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. El salmista está diciendo que la palabra de Dios que viene de su boca, la sabiduría, la revelación, la iluminación, el consejo, la guianza, tiene más valor que millares de oro y plata. Proverbios 3, 13 a 14 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Una vez más, la palabra de Dios muestra que los consejos de Dios, la sabiduría de Dios, tiene más valor que el oro y la plata.
Ahora, esta no es la perspectiva del hombre. La palabra de Dios fue inspirada por Dios, es de Dios y es su perspectiva, es lo como Él ve las cosas en este mundo. Entonces, ¿cuál es nuestra deber, si lo puedo decir así? ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Y Dios dice, mi consejo, mi palabra, mi boca, lo que sale de mi boca, tiene más valor que todo el oro y plata y piedras preciosas. Versículo 15 de Proverbios 3 dice, más preciosa es que las piedras preciosas, diamantes, por ejemplo, rubíes. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Aquí Dios está diciendo que la sabiduría que yo te ofrezco para guiar tu vida, para que tengas éxito, para que no te desvíes en pecado o desvíes en una mal decisión o te desvíes de mi camino o entras en un camino que le va a hacer mucho daño. Sabes que el hijo pródigo dijo, dame toda mi herencia. Eso no era sabiduría. Se fue de la casa de su padre. Eso no fue sabiduría. Y malgastó su dinero en las cosas del mundo. Eso no fue sabiduría. El resultado de sus decisiones sin sabiduría lo llevó a una chanchera donde los cerdos comían mejor que él. Entonces estamos viendo algo aquí muy importante. Los hijos pródigos que han desviado del Señor, que han dejado el camino del Señor, no escucharon o recibieron el consejo, la sabiduría de Dios. No valoraron sus palabras, no valoraron sus advertencias. Y hoy el fruto que ellos viven, hoy el fruto de sus consecuencias, de sus decisiones, son consecuencias ¿de qué? De tapar los oídos y no escuchar la voz de Dios, de no escuchar su consejo, de no recibir la sabiduría de Dios. Entonces quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué es que el valor de la palabra de Dios sobrepasa el valor del oro? Sobrepasa el valor de la plata, de los rubíes y las piedras preciosas. Tiene que haber una respuesta. ¿Por qué entonces la palabra de Dios tiene más valor? Bueno, yo creo que hay varias respuestas que podemos dar. Primero, el impacto que se hace en nuestra vida, el cambio que Dios nos ofrece, la vida eterna que nos ofrece, de caminar y crecer en el conocimiento del Señor y crecer en sabiduría, de atesorar tesoros en el cielo. Muchas cosas, pero quiero resumirlo todo en este enfoque. En Salmos 138, versículo 2. Todas esas cosas son buenas y vienen de Dios, pero del punto de vista de Dios. Esto es lo que queremos ver. ¿Por qué Dios dice que mi palabra, mi consejo, tiene más valor que cualquier otra cosa? Salmos 138, versículo 2 dice, porque has engrandecido tu palabra por encima de todo tu nombre. Oiga esto. Porque has engrandecido tu palabra por encima de todo tu nombre. Entonces, su palabra por encima de aún su nombre. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso?
Cuando dice por encima de tu nombre, en el pensamiento hebreo, el nombre representaba la reputación, el carácter, la autoridad y el honor de Dios. Cuando Dios dijo, yo pongo mi palabra por encima de mi nombre, Dios está diciendo, mi palabra yo pongo por encima de mi reputación, por encima de mi carácter, por encima de mi autoridad, por encima de mi honor. Su palabra en el hebreo significa la promesa hablada de Dios, su revelación, su pacto. Y engrandecer significa poner por encima. En otras palabras, Dios ha legado su propia reputación a la confiabilidad de su palabra. Oiga eso, lo voy a repetir. Dios ha ligado su propia reputación como Dios a la confiabilidad de su palabra. Y esto es asombroso. Dios está poniendo su reputación, su carácter, su propio nombre en juego ante la humanidad al exaltar su palabra como la garantía suprema de quién es Él. ¡Wow! Si su palabra alguna vez fallara, su nombre, es decir, su honor, su carácter, su reputación, quedaría deshonrada. Pero como su palabra no puede fallar, su nombre es magnificado a través de ella. Por eso versículos como el Salmos 119:89, que dice, para siempre, oh Jehová, tu palabra está firme en los cielos. Y también Isaías 55, versículo 11, así será mi palabra, no volverá a mí vacía. Estos versículos refuerzan esta misma verdad, que la palabra de Dios es tan segura como Dios mismo, porque su propio nombre está comprometido en ella. Quiero hacerle una pregunta de reflexión. Si Dios ha engrandecido su palabra por encima de su nombre, Salmo 138, versículo 2, ¿con cuánta seriedad y valor debemos tomar cada promesa y cada mandamiento escrito en la Escritura? ¿Tomamos en serio el valor de su palabra? Si Dios valora su palabra y lo pone por encima de su reputación, por encima de su carácter, ¿no debemos nosotros tomar muy, pero muy, pero muy en serio lo que dice su palabra? La palabra de Dios es más valiosa que el oro. La palabra de Dios, la plata y las piedras preciosas no se compare al valor que Dios da a su palabra. Salmos 119:72 y Proverbios 3:13 al 15 que hemos visto. Su palabra es una lámpara que ilumina nuestro camino. Y Dios valora tanto también nuestras vidas que Él nos ha dado algo fidedigno, algo tan segura, su palabra, para guiarnos. Su palabra no nos va a engañar. Su palabra no nos va a mentir.
Su palabra no nos va a fallar. Su consejo nos guiará. Y la verdad del Espíritu Santo aplicada a nuestras vidas es segura. El mismo Dios que nos dio la palabra ha puesto su reputación y su nombre en juego al engrandecer su palabra por encima de todo. Por eso podemos confiar plenamente. Su palabra no falla, porque su nombre está comprometido con ella. Vivimos en un mundo cambiante, pero la palabra de Dios es como un faro, la luz de un faro. Y la palabra de Dios permanece firme y es eterna. Es dada para cada generación. Aplica para cada generación. Tiene valor y relevancia para cada generación, para cada siglo. Así como Jesús vivió por ella, nosotros también debemos aprender a vivir guiados, dirigidos e instruidos por la palabra de Dios que nunca pasa. Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Finalmente fue Dios que le dijo a Josué, en Josué 1:7-8, que si leía la palabra de Dios, si leía su ley, lo que salió de la boca de Jehová, y si Josué meditaba en ella día y noche, pensaba en ella, rumía la palabra de Dios y caminaba en ella, es decir, la obedecía, entonces Dios dijo esto, que Josué sería prosperado y tendría éxito en lo que hiciera. Esta es la verdadera prosperidad y el verdadero éxito según Dios. Entonces, mis amigos, los que están conmigo escuchando esta palabra, quiero animarles a priorizar la palabra de Dios. Quiero animarles a valorar la palabra de Dios. Quiero animarles a estudiar, leerla, indagarla, apreciarla, hacerla su número 1 prioridad en su vida. De la palabra de Dios aprendemos cómo caminar. La palabra de Dios iluminará nuestros caminos. La palabra de Dios nos dará sabiduría para tomar decisiones correctas y no terminar o al tener una consecuencia como el hijo pródigo. Debemos de aprender de la palabra de Dios, debemos aprender a escuchar su voz, ser obediente al Espíritu Santo y caminar a la luz de su palabra. Que el Señor le bendiga y le animo a buscar al Señor y a la vez caminar en la luz de su palabra. Amén.